Mi familia pensó que sería divertidísimo abandonarme en un viaje por carretera. A ver si es capaz de encontrar el camino a casa, se rieron y se marcharon. Nunca volví. 7 años después, me localizaron y me ruegan que les ayude. Yo, Mateo, de 24 años, aún recuerdo el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. Se suponía que iba a ser un divertido viaje familiar por carretera para celebrar la graduación de mi hermana menor, Sofía. Mamá, Elena, lo había planeado todo, la ruta, las paradas, incluso había empacado los aperitivos favoritos de todos. Estábamos en una gasolinera en medio de la nada, a unas 3 horas de casa. Cuando entré a comprar unas patatas fritas y usé el aseo, al salir, el aparcamiento estaba vacío. Al principio, pensé que estaban bromeando, quizás habían movido el coche al otro lado de la estación. Caminé 2 veces alrededor de todo el edificio, llamándolos por sus nombres. Nada. El dependiente de dentro me dijo que había visto un todocamino plateado salir unos 5 minutos antes, en dirección oeste, hacia la autovía. Mi móvil no tenía cobertura. La gasolinera era uno de esos sitios antiguos con un teléfono público que se tragaba mis monedas de euros sin conectar la llamada. Me quedé allí, bajo el calor de julio, con el sudor corriéndome por la espalda, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No podían haberme abandonado de verdad. No, en serio. Pero en el fondo, sabía que sí lo habían hecho. No era la primera vez que mi familia me convertía en el blanco de sus bromas. Mientras crecía, siempre fui el bicho raro. El chico callado que prefería los libros a los deportes. El que se ponía ansioso en grupos grandes, mientras mis hermanos, Javier y Sofía, prosperaban en el caos. Papá, Antonio, solía decir que era demasiado sensible, que necesitaba endurecerme. Mamá se reía cuando mi hermano y mi hermana me escondían mis cosas o me contaban planes falsos para que apareciera solo en sitios. Lo llamaban forjar el carácter. Yo lo llamaba humillación. El dependiente de la gasolinera, un hombre mayor de ojos amables, me vio allí de pie, con aspecto perdido. Me preguntó si necesitaba ayuda y le expliqué mi situación. Sacudió la cabeza con incredulidad y me ofreció usar el teléfono de la tienda. Intenté llamar a cada uno de sus números, pero todas las llamadas iban directamente al contestador. Después de 2 horas de espera, observando cada coche que llegaba con una esperanza desesperada, finalmente acepté la verdad. No iban a volver, al menos no pronto. El dependiente, cuyo nombre era Paco, me dijo que el pueblo más cercano con una estación de autobuses estaba a unos 24 kilómetros al norte. Él iba a cerrar la gasolinera pronto y me ofreció llevarme allí. Acepté, reuniendo la poca dignidad que me quedaba. Durante aquel trayecto, algo se cristalizó en mi mente. No iba a volver a casa. Ni esa noche. Ni mañana. Quizás nunca. Tenía unos 280 euros en mi cartera. Dinero que había ahorrado de mi trabajo a tiempo parcial para el viaje. No era mucho, pero era suficiente para llevarme a otro lugar. A cualquier otro lugar. Paco me dejó en la estación de autobuses y me deseó suerte. Compré un billete para la ciudad más grande a la que podía permitirme llegar, a varias comunidades autónomas de distancia. Mientras el autobús salía de aquel pequeño pueblo, me hice una promesa. Nunca más me pondría en una situación en la que la gente pudiera abandonarme para su diversión. Los primeros meses fueron brutales. Encontré una habitación en una pensión que alquilaba por semanas. Conseguí un trabajo lavando platos en un bar y me matriculé en clases de preparación para la universidad con mis ahorros. Trabajaba 16 horas al día, dividiendo el tiempo entre el bar y un segundo trabajo en un supermercado. Cambié mi número de teléfono durante la primera semana. Cerré todas mis cuentas de redes sociales. Cuando la universidad me pidió información de contacto de emergencia, la dejé en blanco. Cada noche, me tumbaba en aquella pequeña habitación y me preguntaba si habrían intentado buscarme, si habrían llamado a la policía o puesto carteles de persona desaparecida, si sentían siquiera una pizca de culpa por lo que habían hecho. Pero apartaba esos pensamientos. Habían tomado su decisión cuando se marcharon riendo. Lenta y metódicamente, me reconstruí.
Me transferí a una universidad de 4 años con una beca parcial, trabajando por las noches para pagar lo que la ayuda económica no cubría. Hice amigos, amigos de verdad, que me trataron con respeto y amabilidad. Descubrí que, en realidad, era bastante bueno en programación informática, algo que nunca había tenido la confianza de perseguir en casa. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa tecnológica. En 3 años, me ascendieron 2 veces. Compré una pequeña casa, adopté un perro y, por primera vez en mi vida, me sentí genuinamente feliz y seguro. Salía con gente de vez en cuando, aunque lidiaba con problemas de confianza. Fui a terapia para superar el trauma del abandono y los años de disfunción familiar que había normalizado. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que habían hecho no fue solo una broma que salió mal. Fue abuso emocional disfrazado de humor. Pasaron 7 años. 7 años construyendo una vida de la que estaba orgulloso, rodeándome de personas que me valoraban y aprendiendo cómo eran realmente las relaciones saludables. Luego, el pasado martes, sonó mi timbre. Abrí y encontré a mi madre, Elena, de pie en mi porche, con aspecto más mayor y cansado de lo que recordaba. Detrás de ella estaban mi padre, Antonio, mi hermano, Javier, y mi hermana, Sofía. Todos parecían impactados, como si no pudieran creer que me habían encontrado. Mamá inmediatamente comenzó a llorar y me dijo lo preocupados que habían estado, como me habían buscado durante todos estos años. Explicó que lo que pasó en la gasolinera se suponía que era una broma. Habían dado la vuelta a la manzana y habían vuelto a por mí en 10 minutos, pero yo ya me había ido. Escuché sin decir mucho, observando sus caras mientras contaban su versión de los hechos. Según ellos, habían llamado a la policía, contratado a un investigador privado y nunca habían dejado de buscarme. Me localizaron a través de mis registros universitarios y mi historial laboral. Papá seguía insistiendo en que solo se habían ido para asustarme un poco, para enseñarme a no alejarme sin avisar a nadie. Dijo que nunca tuvieron la intención de que desapareciera de verdad. Mi hermana, ahora casada y con hijos propios, lloraba mientras hablaba de cómo mis sobrinos nunca conocerían a su tío. Mi hermano, que se había convertido en un abogado de éxito, se ofreció a ayudarme en todo lo que necesitara, dinero, problemas legales, lo que fuera para arreglar las cosas. Querían que volviera a casa de visita para conocer a los miembros de la familia que habían nacido desde que me fui, para retomar las cosas donde las habíamos dejado. Mientras estaba allí escuchando sus súplicas, sentí algo que no esperaba. Un completo desapego emocional. Estas personas que una vez tuvieron el poder de herirme tan profundamente eran ahora solo extraños en mi porche. Sus lágrimas y promesas no significaban nada para mí. Les dije que agradecía que se hubieran tomado el tiempo de encontrarme, pero que no tenía interés en reconstruir una relación. Les expliqué que había construido una buena vida sin ellos, y que tenía la intención de mantenerla así. Mamá me suplicó que lo reconsiderara, diciendo que la familia era lo más importante y que todos habían aprendido de sus errores. Papá se enfadó y me acusó de ser vengativo y guardar rencor. Mis hermanos intentaron razonar conmigo, señalando todos los eventos familiares que me había perdido, todas las relaciones que había echado a perder por un incidente. Un incidente, así lo llamaron. Les pedí que se fueran. Cuando no se dirigieron inmediatamente a su coche, les dije que llamaría a la policía si no respetaban mis deseos. Eso pareció calar en ellos. Antes de que se fueran, mi madre me entregó un grueso sobre lleno de fotos de los últimos 7 años. Graduaciones, bodas, fotos de bebés, reuniones familiares. Dijo que debería tenerlas, que seguía siendo parte de la familia, aunque no quisiera hacerlo. Después de que se fueron, me senté en mi salón con el sobre sin abrir, con mi perro acurrucado a mi lado. Una parte de mí sentía curiosidad por lo que me había perdido, pero una parte más grande sabía que mirar esas fotos solo sería un ejercicio de qué pasaría si arrepentimientos. Tiré el sobre a la basura sin abrirlo. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la visita familiar, y no se han rendido. He recibido llamadas diarias de diferentes miembros de la familia, tíos, tías, incluso mi abuela. Todos han oído la historia y quieren ayudar a mediar una reconciliación. La historia sigue cambiando según quien la cuenta. Algunos parientes dicen que la familia dio vueltas durante horas buscándome ese día.
Otros dicen que volvieron en cuestión de minutos y yo ya me había ido. Algunos han admitido que siempre pensaron que la broma era cruel, pero no hablaron en su momento. Mi prima me contactó por redes sociales antes de que pudiera bloquearla, diciéndome que mamá ha estado yendo a terapia para lidiar con la culpa por lo que pasó. Aparentemente, se culpa a sí misma por no haber impedido que papá y los demás me abandonaran. Ayer, mi hermana, Sofía, apareció en mi lugar de trabajo. Seguridad me llamó al vestíbulo donde ella esperaba con sus 2 hijos pequeños. Dijo que había conducido 8 horas para verme. Presentó a sus hijos como mis sobrinos y les dijo que yo era su tío que vivía lejos. Los niños eran curiosos y amables, preguntándome sobre mi casa y mi perro y si jugaba a videojuegos. Por un momento, al ver sus rostros inocentes, sentí un destello de algo. Quizás arrepentimiento, quizás anhelo de conexión. Pero luego recordé que mi hermana estaba usando a sus hijos como palanca emocional, trayéndolos aquí para hacerme sentir culpable por mantener mis límites. Era manipulador, de la misma manera que lo había sido la broma original, usando mis emociones en mi contra para obtener el resultado deseado. Le dije que lamentaba que hubiera perdido su tiempo y su dinero en gasolina, pero que mi postura no había cambiado. Volví a mi oficina sin mirar atrás, aunque pude escuchar a uno de los niños preguntarle a su madre por qué el tío no quería hablar con ellos. Esa noche, llamé a mi terapeuta para una sesión de emergencia. Me estaba cuestionando, preguntándome si estaba siendo demasiado duro, si debería darles una oportunidad para enmendar las cosas. Mi terapeuta me recordó algo que habíamos discutido hace años, la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Podía perdonarlos por mi propia tranquilidad sin permitirles volver a entrar en mi vida. El perdón no significaba que les debiera una relación. También señaló los patrones que estaba describiendo, la manipulación, el empuje de límites, la negativa a aceptar mi decisión. Estos no eran los comportamientos de personas que habían cambiado genuinamente o aprendido de sus errores. Actualización 2. Anoche, encontré a mi padre, Antonio, sentado en su coche fuera de mi casa cuando llegué del trabajo. Había estado esperando allí durante más de 3 horas, según mi vecino. Me acerqué a su coche con cautela y bajó la ventanilla. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, exhausto, más viejo de lo que le correspondía por su edad. Me dijo que necesitaba explicar lo que realmente había ocurrido ese día hace 7 años. La verdad, dijo, era más complicada de lo que nadie había admitido. La familia no se había limitado a dar la vuelta a la manzana. De hecho, habían conducido unos 30 kilómetros por la autovía antes de que alguien se diera cuenta de que yo no respondía a sus mensajes ni llamadas. Cuando se dieron cuenta de que no estaba en el coche, hubo una gran discusión. Mamá, Elena, había entrado en pánico y quería dar la vuelta inmediatamente. Mis hermanos pensaron que era divertido al principio, pero se preocuparon cuando no pudieron localizarme. Papá había sido el que insistió en que siguieran conduciendo, convencido de que yo estaba siendo dramático y encontraría mi propio camino a casa para darles una lección. Cuando llegaron a su destino, una casa rural que habían alquilado para el fin de semana, era demasiado tarde para volver esa noche. Papá convenció a todos de esperar hasta la mañana, diciendo que probablemente yo ya estaría en un autobús de camino a casa. Cuando finalmente regresaron a la gasolinera al día siguiente, yo hacía mucho que me había ido. El dependiente les contó lo del joven al que había llevado a la estación de autobuses, pero no les dio más detalles. La voz de papá se quebró mientras me hablaba de las semanas y meses siguientes. De cómo mamá tuvo una crisis nerviosa y lo culpó de todo. De cómo mis hermanos se volvieron contra él, diciendo que había destruido la familia, de cómo su matrimonio casi terminó, y de cómo había pasado años en terapia tratando de entender por qué había tomado una decisión tan cruel. Me suplicó que lo perdonara, diciendo que daría cualquier cosa por deshacer aquel día. Me ofreció dinero, propiedades, cualquier cosa que quisiera si tan solo volvía a casa e intentaba reconstruir nuestra relación. Escuché su confesión con una extraña sensación de validación. Durante todos estos años, me había preguntado si había reaccionado de forma exagerada, si había tirado una familia por una simple broma que salió mal. Ahora, sabía la verdad. Me dejaron deliberadamente tirado y solo vinieron a buscarme cuando les resultó conveniente. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que no cambiaba nada. Si acaso,
Saber que habían pasado un día entero en su destino de vacaciones mientras yo averiguaba cómo sobrevivir me hacía estar aún más seguro de que había tomado la decisión correcta. Papá se derrumbó por completo entonces, sollozando en su coche y suplicándome que no lo excluyera para siempre. Dijo que entendía por qué lo odiaba, pero me pidió que considerara al resto de la familia que me echaba de menos. Entré sin responder, aunque observé desde mi ventana cómo se quedó en su coche durante otra hora antes de finalmente marcharse. Actualización 3. Esta mañana, me desperté y encontré todo mi jardín cubierto de carteles escritos a mano. Lo sentimos. Vuelve a casa. Te queremos. La familia perdona todo. Había docenas de ellos, clavados en el suelo como una extraña protesta. Mis vecinos estaban todos fuera mirando el espectáculo. Una de ellas, una mujer mayor con la que a veces charlo, se acercó para preguntarme si estaba bien. Había visto varios coches por la noche, gente trabajando con linternas para colocar los carteles. Pasé una hora arrancándolos todos y metiéndolos en bolsas de basura. Todo el tiempo estuve furioso. Esto no era una disculpa. Era un espectáculo público diseñado para presionarme a través de la vergüenza y el juicio de la comunidad. Mi teléfono empezó a sonar alrededor del mediodía. Amigos, colegas, incluso mi jefe, habían visto fotos de mi jardín en redes sociales. Aparentemente, mi familia había publicado fotos de su gesto sincero en Facebook pidiendo a la gente que compartiera y les ayudara a llegar a su hijo perdido. La publicación me pintaba como un joven problemático que se había escapado de casa y cortado todo contacto con su amorosa familia. Afirmaban estar preocupados por mi salud mental y desesperados por ayudarme. La sección de comentarios estaba llena de gente que me llamaba egoísta y desagradecido, diciendo que debería apreciar tener miembros de la familia que se preocupaban lo suficiente como para encontrarme. Me di cuenta entonces de que esto había escalado más allá de la simple persistencia, convirtiéndose en acoso. Estaban intentando dañar mi reputación y poner a la opinión pública en mi contra para forzarme. Llamé a un abogado. La abogada que consulté se especializaba en casos de acoso y acecho. Le mostré la documentación que había estado guardando, las llamadas diarias, la visita al trabajo, mi padre acampando fuera de mi casa, y ahora la campaña en redes sociales. Ella revisó todo y confirmó lo que yo había sospechado. Su comportamiento había cruzado la línea del contacto persistente al acoso. Las publicaciones en redes sociales en particular podían considerarse difamatorias, ya que me estaban retratando públicamente como mentalmente inestable. Redactó una carta de cese y desistimiento exigiendo que detuvieran todos los intentos de contacto y eliminaran las publicaciones en redes sociales. La carta también advertía que cualquier contacto futuro sería considerado acoso criminal y resultaría en acciones legales. Hice que la carta se entregara a cada miembro de la familia individualmente. A las pocas horas de recibir el aviso legal, mi madre llamó a la oficina de mi abogada, histérica. No podía entender cómo su propio hijo podía amenazar con hacer arrestar a su familia. Insistió en que solo estaban tratando de ayudarme, de traerme a casa, donde pertenecía. Mi abogada explicó con calma que yo era un adulto con derecho a elegir mis relaciones y que su contacto continuado después de haber sido pedido que cesara constituía acoso según la ley estatal. Las publicaciones en redes sociales fueron eliminadas esa misma noche. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que envié la carta de cese y desistimiento, y el acoso ha cesado en su mayor parte. Recibo una tarjeta ocasional de cumpleaños o de Navidad por correo, pero no más llamadas telefónicas, visitas sorpresa o espectáculos públicos. Mi vida ha vuelto a su pacífica normalidad. Me ascendieron de nuevo en el trabajo, y estoy saliendo con alguien nuevo, una mujer maravillosa que conoce mi historia y respeta mis límites. Estamos hablando de mudarnos juntos el año que viene. Pero ayer, sucedió algo que no esperaba. Estaba en el supermercado cuando, literalmente, tropecé con mi tía Carmen, la hermana de mamá, que venía doblando una esquina con su carrito. Ambas nos detuvimos, mirándonos con sorpresa. Ella lucía exactamente como la recordaba, quizás con un poco más de canas. Después de un largo momento, me preguntó si podíamos hablar solo unos minutos. Algo en su tono era diferente de las llamadas suplicantes que había recibido antes, así que acepté. Nos sentamos en un banco fuera de la tienda,
y ella me contó algo que cambió mi comprensión de toda la situación. Ella había estado allí ese día, hace 7 años, no en el viaje en sí, sino en la barbacoa familiar la semana anterior cuando se estaba planeando el viaje. Había oído a papá, Antonio, y a mi hermano, Javier, bromeando sobre darme una lección y ver cuánto tiempo me tomaría darme cuenta de que se habían ido. Había asumido que solo hablaban por hablar y que nunca lo llevarían a cabo. Cuando se enteró semanas después de lo que realmente había sucedido, intentó convencerlos de que contactaran con la policía inmediatamente y que iniciaran una búsqueda real. Pero papá había convencido a todos de que yo estaba siendo dramático y que volvería a casa cuando tuviera hambre y se cansara de dormir a la intemperie. Les había hecho prometer a todos que no recompensarían mi comportamiento manipulador buscándome o haciéndome saber lo preocupados que estaban. Mi tía Carmen había querido buscarme ella misma, pero papá la había amenazado con cortarla de toda la familia si interfería. Se había arrepentido de esa decisión desde entonces. Se disculpó por no haberlo confrontado, por no haberme protegido cuando tuvo la oportunidad. Dijo que estaba orgullosa de mí por haber construido una nueva vida, aunque eso significara que había perdido a su sobrino. Luego me contó algo que me heló la sangre. Papá le había hecho algo similar a su hermano, mi tío Miguel, cuando eran adolescentes. Había convencido a un grupo de amigos de abandonar a mi tío durante una excursión de acampada como motivación para volverse más autosuficiente. Mi tío Miguel terminó perdido en el bosque durante toda la noche y fue hospitalizado por hipotermia. Esto no fue una broma que salió mal. Esto era un patrón. Mi tía Carmen nunca había conectado ambos incidentes hasta hacía poco, cuando había empezado a pensar en la historia familiar y la necesidad de papá de enseñar lecciones a través del abandono y la humillación. No me estaba pidiendo que me reconciliara con la familia. Solo quería que supiera la verdad y que entendiera que lo que me pasó no fue aleatorio ni accidental. Fue calculado. Antes de irse, me dio su número de teléfono y me dijo que la llamara si alguna vez quería hablar con alguien que entendiera. También mencionó que mi tío Miguel, ahora de 50 y tantos años, nunca se había recuperado por completo de su propia experiencia de abandono y había lidiado con problemas de confianza y relaciones durante toda su vida adulta. Volví a casa y estuve horas reflexionando sobre esta información. Una parte de mí se sintió reivindicada. No había reaccionado de forma exagerada, y mis instintos sobre el carácter de papá habían sido correctos. Pero una parte de mí se sintió devastada por el tío que apenas conocía, y enfadado porque nadie nos había protegido a ninguno de los dos de un hombre que pensaba que la crueldad psicológica era una herramienta parental aceptable. Llamé a mi terapeuta y programé sesiones adicionales para procesar esta revelación. No estoy seguro de cómo cambia las cosas, si es que las cambia en absoluto, pero estoy agradecido de finalmente entender que el problema nunca fue que yo fuera demasiado sensible o incapaz de entender una broma. El problema era un sistema familiar que permitía y protegía a alguien que disfrutaba infligiendo daño psicológico a personas vulnerables. No he decidido si mantenerme en contacto con mi tía. Parece genuinamente arrepentida y diferente de los demás, pero aún así fue parte del sistema que no me protegió. Necesito tiempo para pensar si quiero abrir esa puerta, aunque sea un poco. Lo que sí sé es que me siento más seguro que nunca en mi decisión de mantenerme alejado de mi familia. Esto no fue un error puntual o una broma que salió mal. Esto es quienes son y quienes siempre han sido. Estoy orgulloso de la vida que he construido, de la persona en la que me he convertido y de los límites que he mantenido. 7 años después, por fin soy libre. No solo físicamente, sino emocionalmente también. Algunas heridas sanan. Otras te enseñan a protegerte mejor. De cualquier manera, estoy exactamente donde necesito estar.